Hola a todos, en esta ocasión hablaremos de dos periodos muy importantes que son el Pleistoceno y el Holoceno, que es ya la época actual, y veremos un periodo que se estaba proponiendo que se llama el Antropoceno. Antes de entrar en materia, tenemos que recordar qué eran exactamente las eras geológicas. Entonces, recordemos que las eras geológicas son establecidas por la Comisión Internacional de Estratigrafía y están claramente definidas desde el origen de la Tierra prácticamente, que ahí estaríamos hablando del Precámbrico, ¿no? Que sería esta columna que está aquí, y hasta llegar al tiempo moderno, que básicamente estamos hablando del Cuaternario, y específicamente del Holoceno. En esta ocasión hablaremos un poco del Pleistoceno, que después vamos a retomar con más detalle en otra sesión. Y también principalmente abordaremos rápidamente el tema del Holoceno y al final del Holoceno una nueva edad que se está proponiendo o época que algunos científicos han llamado antropoceno. ¿Ok? Son temas bastante polémicos este asunto del antropoceno, pero lo vamos a intentar abordar de la forma más sencilla posible. Eh, bueno, primero vamos a empezar hablando un poco de lo que es el Pleistoceno, que es una época que, como ustedes sabrán, eh, la Tierra estaba pasando por constantes eventos de glaciación y épocas interglaciales que normalmente las épocas glaciales estaban asociadas con grandes extinciones y las épocas interglaciales pues eran épocas un poco más benignas para la mayoría de animales. Nuestros ancestros tuvieron que lidiar, digamos, con esos cambios constantes en el clima de la Tierra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los homininos, o más bien de los homos del Pleistoceno, eh, estamos hablando principalmente de estas cuatro especies que les estoy poniendo aquí. Hay otras especies también, pero como que estas son las que más evidencia fósil dejaron. Y entonces estamos hablando vean que de hace 2,4 millones de años hasta la aparición del ser humano moderno, que se estima fue hace unos 300.000 años más o menos, que es lo más aceptado hasta el momento. Entonces, todos esos ancestros tuvieron que lidiar con esas condiciones climáticas tan cambiantes eh, que existían durante ese periodo abarcado entre 2,8 millones de años y 11 millones de años, y 11.000 años atrás, que es cuando ocurrió la última glaciación, ¿no? Eh, entonces, algo que no pudimos abarcar en la sesión pasada fue este tema de las diferentes etapas de la prehistoria humana, ¿no? Eh, Son clasificaciones que hacen los antropólogos y paleoantropólogos y geólogos para clasificar las diferentes fases, digamos, por las cuales pasó el desarrollo de la cultura y las civilizaciones humanas. Las podemos dividir, digamos, en el, a partir del Pleistoceno inferior, casi medio, hasta llegar a la Edad de Hierro. Entonces ahí tendríamos dos divisiones. Vean que estas divisiones son básicamente eh, divisiones artificiales que han sido creadas por el ser humano. Una primera etapa,
la conocemos como la Edad de Piedra, que llega más o menos hasta el Neolítico, que es cuando el ser humano eh, descubre la agricultura. Entonces ahí ya, digamos, todo lo que conocíamos sobre la evolución humana va a dar un gran salto. Antes de eso, lo que existía era el Paleolítico, ¿no? Que eran básicamente nuestros ancestros. Eh, Estamos hablando del Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, ¿no? Que también, bueno, fue el que dio origen al Homo neandertal y al Homo sapiens. Eh, entonces, en el Paleolítico, todavía la gran mayoría de poblaciones humanas o de homininos del momento eran nómadas y eran cazadores-recolectores. Eh, Había muy pocos avances en cuanto a tecnología. La tecnología que existía era más que todo de piedra, por eso se llama edad de piedra, ¿no? No existían eh, ningún otro tipo de materiales, aparte de algunos huesos, tal vez, algunos colmillos que podrían usarse eventualmente como herramientas. Eh, el ser humano básicamente fue un mamífero grande más de tantos que habían en esa época paleolítica. No se distinguía significativamente de otros animales, con excepción del uso del fuego, ¿no? Que ya era frecuente desde hace más de 1 millón de años, más o menos, que surgió, el ser humano dominó el fuego y cada vez lo fue dominando más, ¿no? Entonces, aparte de eso, era un simio más, por decirlo así. No había ocurrido la revolución cognitiva que ocurriría posteriormente, hace unos 60.000 años atrás, ¿no? Cuando precisamente se encontraron o ocurrió el encuentro con los Homo neandertal, pero eso ya luego lo veremos más adelante. Cuando se descubre la agricultura, empieza otro periodo o otra época, otra división de la edad de piedra que llamamos el Neolítico, que, como la palabra lo dice, todavía se siguen usando herramientas esencialmente de piedra, también huesos y algunos colmillos. Muy probablemente también había herramientas de madera, pero es muy difícil conseguir evidencia fósil de eso. Principalmente lo que se puede encontrar en las excavaciones son materiales duros que logran resistir miles de años, ¿no? Como la piedra y algunos huesos y colmillos, tal vez, cuernos y ese tipo de materiales, pero eh, probablemente el término edad de piedra está muy sesgado a los materiales o a la tecnología que se puede conservar a lo largo del tiempo, pero en esta época es muy probable, por lo menos en el Neolítico, que se haya utilizado, hayan existido muchas herramientas también de madera, incluso a finales del Paleolítico. Es muy probable que el ser humano haya utilizado la madera como herramienta, pero como sabemos, eso se deteriora rapidísimo y es casi imposible eh, que se preserve en los estratos rocosos. Posteriormente sigue la edad de los metales que llamamos, que vean que eso ya es después de la revolución agrícola, después de estos 11.000 años hacia adelante. El ser humano surgieron las primeras sociedades o primeras civilizaciones pequeñas, grupos humanos que ya no eran nómadas, sino que se hicieron sedentarios porque descubrieron cómo cultivar alimentos, principalmente trigo, cebada y otros granos, y domesticaron animales domésticos, como dice domesticaron algunos animales, ¿no? Y eso les facilitó la vida, ya no tenían que andar necesariamente atrás del alimento porque el ser humano eh, dominó el cultivo de algunos granos, de algunos alimentos importantes para el ser humano y también eh, aprendió a crear animales. Eh,
En la edad de los metales, esos avances continuaron. Vean que las construcciones incluso mejoraron, ya no eran cavernas, ya no eran ranchitos con poca o con pocos avances arquitectónicos, ya eran construcciones mucho más elaboradas, de piedra, de barro, paja y otros materiales. Y surgió en la edad de cobre la tecnología o la metalurgia, los primeros orígenes, avances, digamos, en metalurgia ocurrieron en esa época, hace unos 7000 años atrás, y también se inventaron algunos hornos muy simples, muy sencillos. Entonces el ser humano ya dio ese gran paso, inventó cómo fundir metales y cómo utilizarlos para hacer herramientas mucho más elaboradas. Y también el comercio se intensificó mucho en esa época. Fueron los primeros sociedades que realmente realizaban intercambios comerciales con otras sociedades humanas que ya existían. Y en la edad de bronce, otro gran avance que se dio fue que aprendieron a crear aleaciones, ¿no? Vean que el cobre no es una aleación, el cobre es un metal sencillo y el bronce es una aleación que demuestra que estas civilizaciones hace 3300 años antes de Cristo eh, ya tenía una tecnología bastante más avanzada que lo que era la edad de cobre, porque ya podían fundir metales y elaborar herramientas más duras, más eficientes, y eso estuvo también acompañado de avances significativos en, eh, en arquitectura y principalmente en canalización o colecta de agua, ¿no? Entonces, ya para la edad de hierro, que es de 1200 años antes de Cristo en adelante, pues ya tenemos civilizaciones muchísimo más avanzadas, ¿no? Con infraestructuras sorprendentes, poblaciones humanas mucho más grandes y ya el comercio no era entre poblaciones humanas, sino ya que casi que era a nivel eh, continental, ¿no? Entre diversos continentes, principalmente del viejo mundo, ¿no? Entonces aquí vienen en este cuadrito detalladas las diferentes épocas de la edad de los metales y las características, algunas características importantes. Por ejemplo, en la edad de cobre la metalurgia era muy básica, pero ya fue un gran avance, ¿no? En comparación a lo que existía en el Paleolítico. Y ya en la edad de bronce, vean que la fundición alcanzó un nivel de desarrollo muchísimo mayor y se crearon aleaciones mucho más duras, mucho más fuertes para crear armas, para crear diversas herramientas, para crear trastos, qué sé yo. Y en la edad de hierro, un avance que se dio fue que además de existir estos avances, que ya existían de la fundición de metales, se dio la forja y fundición a alta temperatura, que antes no existía. Eso requiere una mayor capacidad cognitiva, mayores avances tecnológicos. Entonces, fue un conocimiento acumulativo, ¿no? Desde la edad de cobre hasta llegar a la edad de hierro, que ya es básicamente la humanidad moderna, ¿no? Las sociedades humanas modernas. Y en el tipo de herramientas, vean que también se presentó un avance. En el caso de la edad de cobre eran herramientas más blandas porque el cobre es blando y se seguía usando también la tecnología lítica, o sea, porque la tecnología lítica o las herramientas de piedra eran mucho más duras que el cobre. Entonces, ambos tipos de tecnología ancestral y moderna existían en la edad de cobre. En la edad de bronce, pues ya esas herramientas eran más variadas, más sofisticadas y eran más duras. Ya no había dependencia
de la piedra, digamos, para construir eh, muchos tipos de herramientas. Y en la edad de hierro, las herramientas que se construían eran mucho más resistentes porque el hierro es duro, es más duro que la piedra todavía. Entonces, eso le sirvió al ser humano para construir ejércitos, para que surgieran los primeros imperios, ¿no? Que conquistaron diferentes regiones del planeta, y etcétera. Entonces, eso está muy asociado a esos avances tecnológicos y en particular a la aparición o al uso del hierro como principal material para construir armas y otros artefactos. Y bueno, ya muy posteriormente surgió el acero, que ya fue una otra revolución grande que hubo en cuanto a la tecnología. Entonces, ejemplos de culturas de cada uno de esos periodos de la edad de los metales. En la edad de cobre, pues podemos mencionar los famosos millares y los cucuteni, eh, que eso eran en Medio Oriente, y en la Edad de Bronce destacan como culturas representativas de ese periodo Mesopotamia, ¿no? Y la cultura egipcia, que presentaron sus mayores avances o fueron los imperios dominantes en esa época, ¿no? Estamos hablando de 3300 a 1200 antes de Cristo. Y ya luego, más adelante, en la Edad de Hierro, las culturas o las civilizaciones o los imperios dominantes fueron principalmente los asirios, los celtas y los griegos, ¿no? Entonces vean que con los diferentes avances tecnológicos también van cambiando las culturas que dominaban el planeta, que son normalmente aquellas que tienen mayores avances tecnológicos, siempre ha sido así, eh, incluso en la era actual. Entonces aquí hay un resumencito de las diferentes características del periodo paleolítico y el neolítico para que le den una repasadita. Entonces vean que básicamente en el paleolítico todavía vivíamos en cavernas o grutas. eh, Rara vez se construían algún tipo de casas más elaboradas. eh, y éramos nómadas ya en el Neolítico, cambiamos al sedentarismo. eh, mm, con el surgimiento de la agricultura, pues se formaron las primeras poblaciones humanas de importancia y ya no teníamos que andar corriendo, por decirlo así, atrás de los alimentos, sino que los teníamos en nuestro propio jardín. Eso fue un gran avance, digamos, en comparación a lo que existía hace millones de años atrás. Y vean que el fuego ya existía, surgió el uso del fuego, el descubrimiento, como lo quieran llamar, hace más de 1 millón de años, ya existía en el Paleolítico, pero el avance en el Neolítico fue que el uso de ese fuego fue mucho más inteligente y se utilizaba para hacer muchas otras cosas, además de los avances que ya surgieron en el Paleolítico con el descubrimiento del fuego. En el Neolítico ese fuego alcanzó, o el uso de ese fuego alcanzó otras, otro nivel, digamos. Ya se usaba para hacer artesanías, para cocinar, desde luego, para hacer cerámica, para muchos otros usos, ¿no? Para fundir metales, etcétera.